sea clarito. Porque es en blanco y negro. Parece fotocopia peruana. Porque el señor es peruano, pero dice que aparentemente, aunque hay aquí algunas imágenes, hay en color, estoy hablando de más. ¿No? Sí, pero la mayoría son en blanco y negro. Aquí hay algunas en colores, esto es imagen de medicina nuclear. Entonces, el que lo quiera ver, parece que esto copia. Entonces, este libro, voy a leer el contenido, el índice, y ustedes, bueno, originalmente dice que cuesta 700 bolivianos, lo mínimo, ¿no? Contado, a plazo 800. Pero claro, se le puede hacer oferta, ¿no? Es la compra y la demanda. Dice lo siguiente, capítulo 1, anatomía clínica del corazón. Aspecto externo, relación con estructuras vecinas, esqueleto fibroso del corazón, válvulas del corazón, aurículas, ventrículos, sistema de conducción, arterias y venas coronarias. Anatomía cardiovascular por imagen. Descripción, cavidades cardíacas, aurícula derecha e izquierda, ventrículos, válvula aórtica. Fisiología de la circulación, ciclo cardíaco funcional, ciclo cardíaco hemodinámico, ciclo cardíaco auscultatorio. Gasto cardíaco, presión arterial, flujo sanguíneo, retorno venoso, presión venosa central. Historia clínica, el interrogatorio y el diagnóstico cardiológico, disnea, edema, dolor precordial, cianosis, síncope, lipotimia, palpitación, auscultación, semiología del primer ruido, semiología del segundo, del tercero, del cuarto, soplos inocentes, ritmo de galope, soplos cardíacos, soplos de hiperflujo, soplos funcionales, soplos orgánicos, semiología de los soplos, maniobras clínicas, respiración, maniobra de Valsalva, ortostatismo, prueba de esfuerzo. Electrocardiografía, electrofisiología, polaridad de la membrana, potencial de acción de transmembrana, propiedad fisiológica del corazón, teoría del dipolo, activación eléctrica del corazón, derivaciones unipolares, repolarización del corazón, triángulo de Einthoven, eje eléctrico, registro electrocardiográfico, electrocardiograma normal, posición eléctrica del corazón, crecimientos auriculares, crecimientos ventriculares, bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, bloqueos fasciculares, síndrome de Wolff, Parkinson-White, síndrome de Brugada, trastornos del ritmo de la conducción, no voy a poder leerlo todo, electrofisiología clínica y terapéutica, estudio electrofisiológico, anatomía radiológica en la electrofisiología, radiología del corazón, proyección posterior anterior, proyección oblicuo anterior izquierda, oblicuo anterior derecha, proyección lateral izquierda, crecimiento, cardiomegalia, hipertensión venocapilar pulmonar, hiperflujo pulmonar, hipertensión arterial pulmonar. Otros hallazgos, hemodinámica cardiovascular, cateterismo cardíaco, ecocardiografía modo M, ecocardiografía bidimensional, ecocardiografía Doppler, ecocardiografía 3D, Doppler tisular y patronos acústicos, cardiología nuclear y tomografía por emisión de positrones, tomografía cardiovascular, resonancia magnética cardiovascular, función ventricular e insuficiencia cardíaca, fiebre reumática, valvulopatías, endocarditis infecciosa, pericarditis, hipertensión arterial, aneurisma de grandes vasos, aterosclerosis, cardiopatía isquémica, miocarditis, rehabilitación cardíaca, miocardiopatías, tumores del corazón, corazón en el embarazo, el corazón en otras enfermedades sistémicas, cardiopatía congénita, hipertensión pulmonar del corazón del anciano. Todo eso tiene. Si alguien quiere darle una mirada, puede hacerlo, ¿ya? Entonces, este libro, ayer lo vi y él me dice hasta 650, ¿no? Entonces, me dice que tiene 2 libros. Pero si hay, digamos, si más de unos 5 quieren, se le puede bajar pues, a 500, se le dice. Entonces, depende de ustedes. Es una opción, como les digo, no es obligatorio comprarlo, no es mío el libro, no soy el autor, no participé en nada, no voy a ganar, no es mi negocio. Es solamente porque algunos quieren tener condensado todo lo que se refiere a la cardiología de un libro.
Entonces, ahorita prioritariamente tenemos que avanzar porque yo voy a viajar el sábado y vuelvo el próximo domingo. Entonces necesitamos terminar. Voy a ver si el sábado no viajo temprano, vamos a pasar clases como pasamos el anterior sábado para terminar. Nos falta solamente este tema, pero es largo porque tiene angina de pecho y tiene infarto de miocardio y después enfermedad de Chagas y cardiopatía gástrica. Is correct. Muy bien. Si lo mancha, lo paga. Tampoco lo voy a mirar. A mí me gusta comprar libros, pero ya tengo mucho y no tengo mucho tiempo para leer. Entonces, ¿por qué voy a comprar? Bueno, si quieres podemos apagar este lado. Entonces vamos a hablar de este lado. Cardiopatía coronaria es el tema general. También tiene otros nombres. Enfermedad arteriosclerótica coronaria. En general también se habla de aterosclerosis. Ateroesclerosis. Es genérico. Arterio, ya es solo de las arterias. Enfermedad cardíaca isquémica. Esos son teóricamente sinónimos, de acuerdo a la interpretación que le den. Entonces hablamos primero de la epidemiología. ¿Quiénes padecen la enfermedad? Porque eso es el objetivo que nosotros inicialmente tenemos que tener en cuenta. Cuando recibimos un paciente vemos principalmente edad y sexo. Desde ahí empezamos a clasificar lo que nosotros podemos encontrar sin que el paciente nos diga nada. Pues, ¿qué enfermedades probablemente? Si es una persona joven y es mujer de menos de 30 años, va a ser difícil que tenga una cardiopatía coronaria. Difícil. O sea, la cardiopatía coronaria clásica, ¿no? Por arteriosclerosis. En medicina no se puede, en general en la vida no hay nada absoluto, peor en medicina. Los varones se afectan más que las mujeres en general. Los hombres enferman más la cardiopatía coronaria. Si hay un hombre de 50 y una mujer de 50, o 60, porque la mujer a los 60 generalmente enferma más. Un hombre de 60 y una mujer de 60, mayor probabilidad de que el hombre de 60 tenga más problemas, con mayor posibilidad de padecer cardiopatía isquémica. En proporción de 4 a 1 se afecta más que las mujeres. Antes de los 40 años es de 8 a 1 y después de los 70 años 1 a 1. Últimamente eso se confirma porque la mujer, así como aquí por ejemplo, hay bastantes damas. Antes era 95% hombres. Primero, no sé si alguna vez estudiaron en literatura de que una señorita en esa época, que se llamaba Sor Juana Inés de la Cruz, tuvo que ponerse pantalones para ingresar a la Universidad de México. Era una de las poquísimas mujeres que entraba a la universidad. Tuvo que ponerse pantalones seguro porque subir las gradas y bajar las gradas era problemático, ¿no? Porque en esa época no se usaba casi el pantalón, ahora todo el mundo usa el pantalón porque es más práctico. Entonces, ¿eso qué significa? Que la mujer entró ya a la competencia. La mujer ya participa más de la lucha por la vida afuera de la casa, antes era solo en la casa. Ahora ya va a la lucha, va al frente y tiene que competir con otras mujeres y con otros hombres.
La competencia con los hombres no es tan problemática, ¿no? Porque los hombres todavía le dicen, pásalo. En cambio, las mujeres son más difíciles, ¿no? Emocionalmente. En el hombre, las manifestaciones clínicas de la incidencia máxima es de los 50 a los 60 años. Mayor cantidad de pacientes, hombres, se enferman a esa edad. No quiere decir que tengamos pacientes de 35 o 40 años con infarto. No quiere decir que mujeres que generalmente a los 70 años va a haber ser uno y a los 60 empiezan, a los 40 años no tengan un infarto también. Si les llega una paciente de 40 años con dolor en el pecho con características típicas, debe decir, no, el docente dijo que es después de los 60. No debe tener infarto. Pero lo que pasa es que hay, y ahorita vamos a entrar a ver eso, factores de riesgo para enfermar coronariopatía. Son las causas que llevan a enfermar. Las mujeres de los 60 a los 70 años es la mayor frecuencia de cáncer. Por estudios epidemiológicos, estos incluyen los factores de riesgo. Aquí van los factores de riesgo. Epidemiología. Antecedentes familiares positivos. Eso es básico, elemental para todo. No solamente para la enfermedad coronaria, para todo. Nosotros tenemos características genéticas especiales que vienen de nuestros antepasados, tatarabuelos, abuelos, padres. Y todavía, claro, cuando se entrecruzan, cuando se separan los cromosomas de 46 para hacer la mitad, para que solamente vaya la mitad en el espermatozoide y la mitad en el óvulo, y cuando se unen son 46, ¿no? 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales. Sabemos que el cromosoma X es el que da el sexo. Se dice que da el sexo porque es el que define uno u otro sexo. Porque si son 2X es mujer. Aunque una boxeadora en la última olimpiada dice XY, pero parecía mujer, solamente que tenía musculatura de hombre. Entonces si tiene Y, hasta donde yo sé, es hombre. Solamente que claro, ya los ángulos que tiene alguna persona para observar algo son diferentes cuando les conviene, y tienen también argumentos que muchas veces no se pueden comprobar porque son cosas que todavía no se conocen bien. Antes era más fácil, ¿no? Parecía hombre, es hombre. Parecía mujer, es mujer. Pero ahora parece mujer y es hombre. Parece hombre y es mujer. Es difícil ahora, hay situaciones así. Luego la edad. Después de los antecedentes familiares es importante la edad. Tercero, sexo masculino, el que más enferma, por lo menos en edades más tempranas. Luego, anormalidades de los lípidos sanguíneos. Hipertensión arterial. Inactividad física, y ahora eso es común, porque antes hacíamos ejercicio natural. Yo iba a mi colegio 14 o 16 cuadras a pie y volvía a pie. Por supuesto que ahora eso no se puede hacer. La ciudad es más complicada, mayor cantidad de vehículos, es peligrosa también, y hay muchas otras cosas que uno tiene que hacer. Antes era ir a la escuela o al colegio, volver a hacer su tarea, más tranquila la vida. Ahora no se puede. Entonces se tiene que ir al gimnasio. No hay tiempo de superarse, hay que pagar. Pero yo digo, en su casa si tiene 10 metros libres, camine. Vaya unas 200 veces ida y vuelta. Y es casi lo mismo.
y en su casa puede comprar el hombre algunas pesas. Luego, tabaquismo con cigarrillos, porque hay tabaquismo con tabaco o con pipa. Diabetes mellitus, muy frecuente, igual que la hipertensión. Concentraciones elevadas de homocisteína en sangre e hipoestrogenismo en la mujer. Este factor de riesgo no se ha comprobado. O sea, está ahí en estudio. Y luego el décimo, la infección crónica, también interrogada, porque tampoco se ha comprobado. Los principales entonces son genética, sexo, edad, lípidos en sangre, inactividad física, hipertensión, diabetes mellitus, cigarrillo. La hipertrigliceridemia también se habla, pero tampoco no se ha comprobado exactamente el rol. El riesgo aumenta progresivamente. A medida que avanza la edad, hay mayor posibilidad de padecer de problemas coronarios. Es importante la relación colesterol HDL-LDL en relación al mayor o menor riesgo. Esto quiere decir que el colesterol ocupa un factor importantísimo en la producción de ateromas que dan obstrucción en las arterias. La concentración elevada de homocisteína y de marcadores no específicos de inflamación con la proteína de reacción cruzada que vivieron en la ferritina se correlaciona con enfermedad coronaria. Esto de aquí no está comprobado, aunque siempre también se hacen estudios de el fibrinógeno y la ferritina principalmente, y la PCR especial, no la PCR para fiebre reumática, donde lo que nos indica es lo mismo que la fiebre reumática. ¿Qué indica la PCR? La reacción PCR. Inflamación. Solo inflamación. Pero fíjense que aparentemente, pensando, en realidad, las enfermedades todas son antiinflamatorias, todas son inflamatorias. Creo que todas, donde hay inflamación, hay problemas. Yo he llegado a la conclusión de eso. La inflamación es el gran problema. Pero claro, previo hay factores que llevan un proceso inflamatorio. Entonces, si la inflamación es el problema genérico, tenemos que buscar la forma de que no nos inflamemos. Ejemplo, disminuir el estrés, por ejemplo. Porque ahí vienen las catecolaminas. Las catecolaminas son parte del proceso inflamatorio. El metabolismo anormal de los lípidos, ya en la fisiopatología, o la ingestión excesiva de colesterol, aquí no está bien esto de ingestión excesiva, porque la ingestión excesiva no es el factor principal. El factor principal del colesterol es el trastorno del metabolismo de los lípidos. Esa es la base, no el comer más, digamos, entre comillas, grasas saturadas. Por supuesto que aumentan y empeoran, ¿no? Pero no es lo más importante. Lo más importante es la genética, el trastorno del metabolismo de los lípidos, en este caso el colesterol. Especialmente cuando se superpone una predisposición genética, inicia el proceso arteriosclerótico. Entonces, si hay ya predisposición genética del trastorno metabólico donde interviene el colesterol y además la persona come grasas saturadas, ahí pues va a aumentar la posibilidad de que se inicie el proceso arteriosclerótico o arteriosclerótico. ¿Y cómo empieza? El paso inicial de esta situación es lo que le llaman estría grasa o acumulación subendotelial de lípidos y monocitos cargados de lípidos. Entonces, ¿qué sucede? Este proceso inflamatorio hace que el exceso de colesterol se introduzca en el subendotelio de las arterias. ¿Y eso qué produce? Más inflamación. Esa inflamación va a empeorar porque se va aumentando la cantidad de colesterol. Entonces,
¿qué reacción hay? Ante todo órgano extraño que es el organismo o ante todo proceso inflamatorio, se activa el sistema inmunológico. Se van los glóbulos blancos para allá y los macrófagos quieren resolver el problema y empiezan a fagocitar células grasas. Y ahí el cuadro empeora porque aumenta la placa colesterol y luego intervienen los músculos del vaso y se introduce también. Las lipoproteínas de baja densidad LDL. Lipoproteínas de baja densidad LDL son el principal lípido heterogéneo, el factor fundamental. Después de la genética son los lípidos, en este caso el colesterol, especialmente el colesterol que le llaman malo, LDL de baja densidad. Los de alta densidad, HDL, son protectores, no son positivos. Debe haber colesterol, no es que haya que eliminar todo el colesterol. El colesterol HDL es beneficioso y tal vez ayuden en la movilización del LDL. La participación patogénica de los otros lípidos es menos clara, los triglicéridos. Hasta ahora, solo he visto un trabajo en una reunión científica donde un médico cardiólogo muy connotado en Bolivia, el doctor Córdoba, su apellida, presentó un trabajo de que los triglicéridos sí también participan de este proceso degenerativo. Pero la mayoría de los libros no dice todavía, no confirma. Los macrófagos migran al espacio subendotelial, donde están las células grasas, y captan lípidos, fagocitan. El macrófago con el lípido fagocitado tiene una característica especial y se la llama por eso células espumosas. Al progresar la placa, o sea, este es un proceso, como todo en la vida, todo es proceso. Nada es instantáneo, nada. Todo es proceso, que dura más o que dura menos. Por eso es que el proceso de cambio de este país es algo obvio. Todo es proceso. Pero también hay que ver qué cambia. Solamente por cambiar, no se puede cambiar por cambiar. Se cambia para mejor, no para peor o para empeorar. Al progresar la placa, las células del músculo liso también migran al interior de la lesión, o sea, empiezan a formar parte de la placa. Si la placa permanece estable, o sea, aumentando cada vez, pero estable en el sentido que va progresando poco a poco en el tiempo, un proceso lento, se forma un tapón fibroso. Tapón fibroso es una forma de llamar, porque uno piensa que es como un frasco que se le pone una tapa, sino que es un acúmulo de células grasas con macrófagos y con músculo liso, y que encima de ellos hay una capa de tejido blanco, que está el endotelio. El endotelio inflamado tiene que aumentar de qué? Consistencia, se vuelve más duro. Si este proceso es lento, da tiempo para que esa capa, ese tapón fibroso, se vuelva duro, estable y proteja esa placa, entre comillas, proteja. La lesión se calcifica y se estrecha la luz del vaso con lentitud. Todo proceso inflamatorio tiende a producir tejido blanco, tejido fibroso, tejido conjuntivo, y a veces continúa el proceso y llega a calcificar. Otras placas, esta es otra evolución, otra forma, se rompen. Dentro de esa evolución, dentro de este proceso, quizás acumulan muy rápido grasa y macrófagos que no le da tiempo a la capa de cubrirla. Es como si fuera un forúnculo, digamos, ¿no?, que tiene que cubrir la piel después de que sale el pus,
tiene que cubrir, pero no salió bien, no tomó antibiótico y sigue brotando. O si no, cuando hay una cicatrización exagerada, no deja que la piel cubra esa zona. Entonces, estas placas se rompen y producen extrusión de lípidos y factores tisulares que producen una cascada de eventos que terminan en trombosis intravascular. ¿Por qué? Porque las plaquetas, al menor proceso de modificación de la superficie por donde ellas están, porque por ejemplo cuando uno se hace una herida, sale sangre y es diferente esa zona y hay también producción de ciertas sustancias, ahí tienen que colocar un coágulo para que no siga saliendo sangre. Eso es natural. No que ocasione coágulos dentro del vaso. Y eso es lo que ocasiona, en este caso, la trombosis dentro del vaso por el trastorno de la pared del vaso, se produce coagulación dentro del vaso. Y esa es la trombosis. Trombosis intravascular. El resultado puede ser, cuando se produce la trombosis, una obstrucción parcial o una oclusión completa del vaso. Lo que puede dar, si es oclusión parcial, como manifestación clínica, dolor de pecho y con angina inestable. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir angina inestable? Angina inestable quiere decir dolor típico en reposo. En reposo. Pero no necesita haber ningún otro factor. O cuando se cierra totalmente va a producir un infarto. Aunque la placa se puede estabilizar de nuevo a menudo con estenosis más grave. El organismo tiene sustancias que tratan de licuar el coágulo. Y a veces puede desobstruir, pero queda más cerrado que antes de todas maneras. Y ahí pues va a tener una clínica importante de angina de pecho. Factores que se relacionan con la vulnerabilidad de la placa. Seguimos hablando de la placa. Cuando la placa, como ya hablamos antes, se mantiene estable y cuando se rompe. Para que interpretemos las consecuencias de las dos circunstancias. Uno, es más vulnerable mientras el contenido de líquido sea mucho mayor o rápidamente se llene de líquido. Dos, cuando hay una concentración mayor de macrófagos, si hay mucho proceso inflamatorio intenso o mayor cantidad de células, pues los macrófagos van a tratar de ir a solucionar el problema, de lo más bien el peor. Y tres, la cubierta fibrosa es muy delgada porque no le da tiempo ese proceso a que ese tejido se endurezca. Estas lesiones se producen más en jóvenes en quienes el infarto agudo de miocardio o la muerte súbita son la primera manifestación de cardiopatía coronaria. Son los jóvenes de 40 años a 50 años que no tienen nada, son sanos, pero que de un momento a otro hacen algún esfuerzo, generalmente, o alguna emoción, y ¡pum! Muerte súbita. Pero dice la gente, pero si estaba sanito, claro, no sentía nada todavía. Pero no quiere decir que cuando uno no siente nada no está enfermo. Como decía esa señora doctora en el COVID, decía que cuando la persona no sentía nada, no estaba enfermo. Pero en el periodo de incubación de las enfermedades virales o infecciosas, no siempre en los primeros días se sienten los síntomas. Teoría reactualizada
Antes de hablar es la respuesta inflamatoria en la pared vascular iniciada o alterada por algún agente infeccioso. También hay esto de la proteína C reactiva, concentración circulante elevada de proteína C. Cuando la tasa es más alta de trastornos isquémicos, hay posibilidad mayor de que haya trastornos isquémicos. Ese es como un pronóstico, al ser un control de la proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación. Entonces eso pronostica que la persona va a tener probablemente trastornos isquémicos. No están seguros todavía. Luego, en lo que se refiere a la teoría infecciosa, se dice que los agentes más comunes que pueden producir inflamación para problemas coronarios son la clamidia pneumoniae, el citomegalovirus y el Helicobacter pylori. Y todo el mundo casi tiene Helicobacter pylori. Muy bien. ¿Qué se puede hacer o qué se debe hacer cuando hay estas circunstancias? Hay que hacer en lo posible prevención primaria. La prevención primaria se refiere a que la persona no ha tenido todavía un evento coronario agudo como un infarto. Prevención primaria. El médico general todavía que salió de la Gabriel, ¿no? Y que llevó cardiología conmigo. Entonces tiene que ver cuáles son los factores de riesgo de esa persona para tratar de o eliminar o disminuir, controlar, porque no todos los factores de riesgo se pueden eliminar. La edad no se puede eliminar, el sexo generalmente tampoco, la diabetes se puede controlar, la hipertensión se puede controlar, el cigarrillo se lo puede eliminar, se lo puede dejar si la persona fuma. Si la persona tiene sobrepeso, también se puede disminuir. Si la persona no hace ejercicio, puede empezar a hacer ejercicio. Entonces, eso es lo más importante, hacer profilaxis. Y para eso el médico general tiene que estar preparado para interpretar la situación del paciente y evitar estos problemas que después van a ser graves. Entonces, algunos factores de riesgo no se modifican, otros como dejar de fumar, tratar dislipidemia, colesterol, triglicéridos y la hipertensión previenen o demoran la prevención de coronariopatía y sus complicaciones. Tratamiento de lípidos retarda la arteriosclerosis o hasta producen su regresión. Retarda la progresión. La regresión es algo que todavía no está confirmado. Había un estudio, Júpiter me parece, que sobre la rosuvastatina, que dice que cuando se trató durante 2 años, se regredieron algunas placas, las más jóvenes, pero no hay nada definitivo. Sería bueno eso, ¿no? Hay un medicamento que no tome y las placas se deshagan. Debe reducirse el nivel de LDL de colesterol porque previene eventos coronarios o vasculares cerebrales a los pacientes sin arteriosclerosis. Manifestada clínicamente, prevención primaria, y los valores de LDL están bajos como 100 miligramos por decilitro. ¿Qué significa? Que ustedes tienen a la persona, hombre, de 50 años, entonces eso no lo pueden cambiar, pero le piden un colesterol, triglicéridos con fracciones de colesterol. Si tienen, ahí ustedes le dan una atorvastatina o una rosuvastatina o con ezetimibe para disminuir los niveles de colesterol. Y si tiene hipertensión, la tratan. Si tiene diabetes, la tratan. Prevención primaria. El colesterol tiene que estar, actualmente se dice, menor a 100 miligramos por decilitro. Antes se decía, hace poco todavía, algunos laboratorios todavía tienen sus informes antiguos de hace unos 3 años, 140 mínimo. Ya no es decir. Las concentraciones de homocisteína se relacionan con incremento de riesgo para desarrollar eventos vasculares. Esto no está comprobado todavía. Incluso
ya había un tratamiento que sacó la INTI, pero que no se lo utilizó, pues. Entonces tuvo que retirarlo. A base de ácido fólico, vitamina B6 y B12. No está claro que reduzca los acontecimientos clínicos del paciente con cardiopatía coronaria. Por eso se retiró del mercado farmacéutico. Otra medida preventiva es la aspirina. La aspirina o ácido acetilsalicílico, que viene desde 75 miligramos, 81 miligramos, 100 miligramos, 125 miligramos, 500 miligramos. Antes se usaba la aspirina como analgésico. Las personas mayores, los abuelos o los bisabuelos, tomaban aspirina para el dolor de cabeza. Ahora hay otros analgésicos más potentes y con menor problema de acidez. Entonces, la de 325 generalmente viene tamponada. ¿Saben qué es eso? Que viene con antiácido. Hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio eran los antiácidos también utilizados hasta hace poco tiempo. Ahora apareció el magaldrapo y ahora apareció también, que ya yo lo conocía porque tenía un familiar que tomaba hace unos 30 años el bismuto. El bismuto se está combinando. Entonces, nosotros acá damos la aspirina de 100, porque la aspirina de 100 es la más barata, la más conocida y es la que más la en el mercado. ¿Por qué se da la aspirina entonces? Cuando hay factores de riesgo que pueden llegar a producir angina o infarto. ¿Por qué? Porque ¿qué es la aspirina? Es un antiagregante plaquetario. Disminuye la posibilidad de que las plaquetas se agreguen y formen un trombo. Por eso no es anticoagulante, es antiagregante. Fisiopatología de la isquemia silenciosa y los síndromes coronarios sintomáticos. Cuando veamos angina de pecho o infarto, vamos a hablar de los síntomas clínicos. Pero lo que tenemos que decir aquí es que hay angina o infarto sin dolor. El factor más importante o el síntoma más importante de una patología que nos permite a los médicos, en este caso, tratar de descubrir, de detectar y de tratar la enfermedad es el dolor. Y el dolor hace también que el paciente acuda a que le dé ayuda profesional. El que no siente dolor va a demorar. Y en este caso, hay situaciones donde se produce, donde se da un infarto y el paciente no siente nada de dolor. Nada de dolor. Es infarto silente. Yo vi un paciente, un señor mayor, que en el electro tenía signos de infarto. El paciente llegó, estaba sentado tranquilo, haciendo su vida normal. Por supuesto que hacía grandes esfuerzos, pero haciendo una vida normal, caminando, infartado. Entonces, la aterosclerosis, arteriosclerosis coronaria avanzada y aún la oclusión completa pueden permanecer como clínicamente silenciosas. Es un síntoma, por consiguiente es subjetivo. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta? Si es un infarto grande, va a tener, por ejemplo, cuarto fluido. Pero el cuarto fluido se puede presentar también en otras circunstancias. Pero ya nos va a permitir exámenes, electro, radiografía, eco. Y por supuesto enzimas, que ya vamos a ver. Hay solo una relación modesta entre los síntomas clínicos y el grado anatómico de la enfermedad. Quiere decir de que la relación del tamaño del infarto no siempre tiene una relación directa con la gravedad.
Los estudios indican que en la angina de pecho el aumento de la demanda de oxígeno es el mecanismo más frecuente porque hay dolor en el corazón. ¿Por qué hay dolor en el corazón? ¿Por qué se puede? Por la hipoxia. La hipoxia, eso da lugar a cambios en las células. Entonces hay una disminución o el trastorno del aporte de oxígeno y de la necesidad o del gasto. El músculo necesita oxígeno porque su metabolismo es en aerobiosis. Y si el flujo coronario está disminuido, más aún si la persona camina rápido o corre, va a necesitar más oxígeno en el corazón en este caso, y si el aporte no es suficiente, va a haber ese déficit y le va a provocar dolor por estímulo de los circuitos. ¿El corazón duele o no duele? Sí. ¿Quién dice que duele? Levante la mano. Nadie asume. Eso quiere decir. Nadie se compromete. Como decía Miguel Ángel Cornejo, la gallina pone huevo, pero sigue bien. ¿No? La gallina no se compromete. El chancho lo mata. El chancho se compromete porque muere. Entonces, ¿quién dice que el corazón no duele? O sea, duele el corazón. Usted dice que duele el pericardio. Aquí lo blanco arriba dice que duele. Duele el pericardio. ¿Ah? El pericardio. También, pero en este caso no duele el corazón. Bueno, generalidad. Todas las vísceras no duelen. Ustedes ya sabían. Bueno, todas las vísceras no duelen. No duele el vaso, no duele el hígado, no duele el corazón, la víscera tórax abdominal, no duele el pulmón. ¿Por qué no duele? Claro, la inervación pasa en la capa fibrosa que nos rodea. Eso es lo que duele. En una pericarditis, especialmente en un derrame, va a haber dolor. ¿Por qué duele el hígado? Porque tiene la cápsula de Gleason se distiende y duele. ¿Por qué duele el corazón? Y el corazón tiene un factor importante, que su dolor es referido, ni siquiera duele ahí, en realidad, no duele el pecho, pero no es el corazón, digamos que uno, me duele la cara interna de mi corazón, cara externa, cara izquierda, o la base, no puede. ¿Por qué? ¿Por qué no puede decir uno a eso en los órganos internos? ¿Cuál es el factor? No tiene inervación. Tiene inervación, lo que pasa es que es diferente. Ustedes lo llevaron en neuroanatomía eso. Es diferente a la inervación de los miembros, por ejemplo, de la parte externa de nuestro cuerpo, donde tenemos una conciencia, ¿no?, anatómica, topográfica. En cambio, internamente es otro tipo de inervación, interoceptiva, creo que llama. Y la otra es exteroceptiva. ¿No? Entonces tienen que leer un poquito eso a recordar. ¿Ya? Cuando uno está acostado en lo oscuro y viene un serpe y le pica el dedito pequeño del pie derecho. Ustedes no lo están viendo, pero ustedes tienen conciencia de que sí. Ahí la picadura ha provocado una reacción, dolor, y ese dolor ha ido rápidamente al cerebro y ha vuelto. ¿Qué se llama eso? Entonces ahí tienen conciencia. Cuando entra en algún lugar y quiere buscar la llave, ¡ching!, se pincha. ¿Saben qué dedo es inmediatamente? Entonces esa es la diferencia. El corazón, y es un problema porque a veces a mí me preguntan, ¿el corazón, doctor, el corazón duele o no duele? Las dos cosas. El corazón duele y no duele.
Porque yo no puedo decir que no duele porque no es el lugar. Pero, ¿y por qué duele? ¿Por qué duele esa otra parte? Por la manifestación del corazón. Se manifiesta así en otra estructura, por eso es un dolor referido. Entonces, en última instancia, son las dos cosas. El corazón duele y no duele. Pero es el corazón el que hace que duela el tórax. En la angina inestable e infartos son causados por rotura de la placa o taponamiento de plaquetas, trombosis coronaria. A esto se lo llama síndromes coronarios agudos. Angina inestable, infarto de miocardio. Muerte súbita también se dice, pero no siempre la muerte súbita es por problema coronario. Los episodios se producen temprano por la mañana o poco después de levantarse. Esto es clínica. Cuando alguien le dice a un paciente, doctor, me duele el pecho, ¿qué parte del pecho? ¿Cuándo le duele más? ¿No? ¿Qué intensidad tiene? ¿Es muy fuerte o no? ¿Cuánto tiempo le dura? ¿Permanece ese dolor ahí o va para algún lado? Comienza como punzada, pero es un dolor que se inicia y permanece. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? ¿Cuándo hace qué cosa? O es cuando está quieto. Todo eso hay que preguntar. Los episodios se presentan temprano por la mañana o poco después de levantarse. Los infartos. Si alguien les dice a ustedes, doctor, últimamente estoy despertando en la noche con dolor en el pecho, en el medio del pecho. Yo me levanto, tomo un poco de agua y hago un poquito de camino y me pasa, inicialmente. Lo más probable es que sea una angina inestable. Si no es muy fuerte y si no dura mucho tiempo. Entonces, eso es grave. Ese es el verdadero preinfarto. Es el verdadero preinfarto. Está en riesgo. Cualquier momento va a pasar. Si fuera así. ¿Y por qué de madrugada o en la noche? Se dice que tiene que ver algo con el sistema neurovegetativa. Porque el vago aparentemente disminuye su actividad y es simpático. Para que vaya, simpático tendría que disminuir, pero hay una relación en el sistema neurovegetativa. Muchos episodios de angina de pecho son silenciosos y se deben a estrés emocional y mental. Entonces, cuando no duele, es especialmente los pacientes que tienen muchos años o los pacientes diabéticos, o en este caso, cuando hay estrés emocional y mental. Dentro de esa evolución, dentro de ese proceso de la angina estable, hay situaciones que tienen algunas características especiales. Ejemplo, la hibernación y el aturdimiento miocárdico. La hibernación se compara con el sueño que tienen los osos polares en el polo norte, ¿no? Que en invierno se acuestan, disminuyen su metabolismo y duermen días y días y días hasta que comienza el frío máximo. Eso es hibernación, no es invernación, es hibernación. Y tiene la siguiente característica: las áreas del miocardio que están superfundidas persistentemente son áreas donde el flujo coronario está disminuido en forma permanente, pero aún viables. Quiere decir que las células no se han deteriorado, no voy a decir se han muerto, se han deteriorado. Puede desarrollar una disfunción contráctil sostenida, por supuesto, si no le llega la cantidad de oxígeno necesario, no tiene la capacidad de contraerse igual. A este fenómeno se lo llama hibernación miocárdica. Es como si estuvieran medio durmiendo, somnolientos. Parece representar respuesta de adaptación, pero puede conducir a insuficiencia ventricular izquierda, porque si son muchas células, disminuye la capacidad de contracción.
entonces puede haber insuficiencia ventricular izquierda. Esta forma de difusión es reversible después de revascularización miocárdica. El aturdimiento miocárdico, otro parecido, es la difusión contráctil persistente. Fíjense que aquí no habla de flujo. Disfunción contráctil directa, habla ya de la musculatura. O sea, le da mayor importancia a la musculatura. Disfunción contráctil persistente después de episodios prolongados repetidos de isquemia. El otro era isquemia persistente. Aquí son episodios prolongados por repetidos de isquemia. Hay una disfunción contráctil. En los dos hay disfunción contráctil, solamente que en uno la disminución del flujo es persistente, permanente, y en el otro solamente son episodios. En el aturdimiento, es como cuando uno se levanta medio aturdido, cuando está con sueño, se echó tarde y lo levanta bruscamente, no se levanta. Y le cuesta un poquito, digamos, ponerse otra vez 100% consciente. No voy a decir cuando bebe. Ya eso. Muerte súbita. Puede ser la primera manifestación de coronariopatía. No tenía nada, pero se murió. Hasta la cuarta parte de los pacientes, pero es más frecuente en pacientes con infarto previo y disfunción ventricular izquierda de grado moderado a intenso. Además, 20% de infarto agudo de miocardio leve morirá antes de llegar al hospital, la mayoría por fibrilación ventricular. O sea que aunque si infarta a alguien en la calle, por más que sea leve, las complicaciones inmediatas pueden hacerlo fallecer. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer ahí? Darle la reanimación, pero tiene que ir urgente a un hospital, rápido, lo más rápido posible, no quedarse ahí. 4 minutos tenemos, si no, el paciente va a fallecer. Angina de pecho, comenzamos angina de pecho, esto otro previo. ¿Cómo se diagnostica? Bases para el diagnóstico de la angina de pecho. 1. Dolor torácico, está con X pero es con C. Precordial, que puede ser precipitado por estrés o ejercicio, se alivia con reposo rápidamente o con nitrato. La diferencia de la angina estable al estable es que la estable necesita generalmente de factores que aumenten la necesidad de oxígeno, como las emociones o el ejercicio físico. Otra cosa, el dolor no siempre es precordial, generalmente es retroesternal, es más típico. Un poquito a la izquierda puede ser, pero es más retroesternal. Se alivia con reposo inicialmente, cuando no es muy grave, o con nitratos. ¿Qué son los nitratos? Son vasodilatadores coronarios. El dinitrato de isosorbide era el que más se usaba, se usa menos ahora porque apareció el mononitrato de isosorbide que produce menos dolor de cabeza. Evidencia en el electrocardiograma o gammagrafía de isquemia durante pruebas de dolor o estrés. Bueno, después vamos a hablar de cómo hacemos el diagnóstico rápidamente. Esto de aquí es cuando estamos en hospital. Y demostración geográfica de obstrucción significativa de vasos coronarios principales. Y esto se hace cuando hay sospecha de un infarto, para poder desobstruir el vaso. Se hace con detenimiento, en forma aguda. Cuando yo estudié en el hospital, no se hacía eso. Se esperaba que el infarto evolucione durante 10 días y recién se hacía el cateterismo. ¿Para qué? Para ver si no había otras arterias lesionadas y ahí recién hacer el tratamiento, que no era en esa época, todavía no había, bueno, estaba empezando la angioplastía abdominal coronaria, pero generalmente se da fuente de esa pena. Así que la forma de diagnosticar angina, por supuesto, está relacionada con un infarto, porque puede ser angina inicialmente y después infartar.
3 elementos para diagnóstico de angina o infarto. Primero, clínica, dolor típico. Segundo, electrocardiograma típico. Tercero, enzimas cardíacas, principalmente la troponina y la CKMB, creatinofosfatinasa específica, isoenzima. Esas 3, ustedes tienen que tener en la cabeza esos 3. ¿Con cuánto se hace diagnóstico? ¿Con las 3? No es necesario, con 2. Tiene que haber o electro típico o dolor típico, pero las enzimas sí tienen que haber. Las enzimas son las que definen el infarto o la angina. Si tienen dolor y ustedes le piden enzimas, no están alteradas, no es infarto. Generalmente, por supuesto, pero por ahí puede pasar cosas también, que el reactivo del laboratorio esté bien, ¿no? De que todavía no hay la suficiente cantidad de enzimas circulando como para que se pueda detectar. Tendría que hacerle otro control después de unas 3 horas, 6 horas, todo eso. No hay, traten de no ser absolutistas, ¿no? Fíjense que el médico es el que define la situación. Los laboratorios ayudan y a veces lo complican a uno. Entonces es uno que tiene que decidir, ¿se hace o no se hace? Yo fui a ver en el congreso de la universidad, una estudiante se puso mal porque estaba embarazada y porque había mucho estrés. Los estudiantes cuando están en esos congresos, Dios mío, que se portan mal. Abusan y respetan, no por ser docentes. Así que la chica apoyó algunas mociones que daban como los docentes y le han dado duro los estudiantes. Le mandaban mensajes, la amenazaban. Entonces se puso pues nerviosa y empezó a tener actividad uterina como para un aborto. Entonces la llevamos con otro amigo a la clínica Rottweiler, pero la clínica Rottweiler no atiende a las estudiantes en problemas de embarazo, no está dentro de la prestación. Entonces fuimos 3, tuvimos que pagar nosotros 300 bolivianos la consulta, no tanto por eso. Y la metieron, había colegas que estaban atendiendo, estuvo en una cama, le pusieron antipamódico, un suerito y disminuyó esa actividad. Y cuando preguntamos, después de 1 hora, que le vamos a hacer una ecografía que parece que es la vesícula, y pues tuve que ir yo. Le dije, le pregunté, examiné, no es vesícula, vámonos. Mi experiencia me permite hacer eso, porque si fuera eso y al paciente le pasara algo, inmediatamente sale, tiene resultado. Entonces lo que les quiero decir es que uno siempre tiene que mirar bien. Eso se llama, como clínico antes se llamaba. Ahora criterio, porque no siempre uno lo sabe todo, pero tiene que tener un criterio. Entonces, me permití decirles, se basa. Porque, ¿cómo fue vesícula de frío? Y el dolor era acá abajo. Entonces, a eso me digo que cuando hay un dolor, hay que ver, por descarte generalmente uno va a hacer, ¿no? Si hay fiebre, por ejemplo, y hay leucocitosis, ¿de dónde viene el fiebre? El paciente no tiene síntomas así específicos, ¿no? Malestar general. ¿De dónde viene la fiebre? Uno tiene que pensar cuáles son los lugares, los órganos, los sistemas donde generalmente se infectan y van por la fiebre.
Si es mujer y es diabética, orina, tiene infección urinaria. Si es mujer, en relación al hombre, orina, porque las mujeres se enferman más de problemas urinarios que el hombre. Si hace frío, problemas por la cabeza. Entonces, ¿para qué? Para dar su diagnóstico y su tratamiento, tiene que detectar, ¿no? ¿Qué es? Y si no detecta, por favor, si no está pagando mucho, ténganlo 24 horas en observación. Pero argumento, porque no le decir nada, se está quedando porque quiere que le paguemos más la clínica. Entonces, así que damos el diagnóstico que va a ser el mismo para infarto, ¿no? Porque o es infarto o es angina. La angina de pecho suele ser causada por cardiopatía arterioesclerótica. Puede producirse espasmo coronario en el sitio de la lesión, a veces en vasos aparentemente normales. O sea que no siempre es por lesión tipo placa arteriosclerótica. Puede ser por espasmo con o sin lesión. En hipertrofia miocárdica intensa con coronarias normales o estenosis y regurgitación aórtica grave. Eso ya lo estudiamos recién. ¿Por qué en la estenosis aórtica puede haber angina de pecho? Porque hay hipertrofia. ¿Y qué sucede con la hipertrofia? Aumenta la necesidad. Aumenta las necesidades. Y en la insuficiencia Es por la disminución de la presión de la válvula. porque la regurgitación no permite que una buena nutrición de la coronaria. Sí, mientras más insuficiente, peor. La taquicardia paroxística con frecuencia ventricular rápida también puede producir dolor al tipo angina. Pocas veces hay angina con coronarias angiográficamente normales y sin otras causas identificables. A esto se ha denominado síndrome X, flujo inadecuado, equilibrio vasculatura, pronóstico bueno. O sea, son situaciones raras y que seguro que es más en las damas. ¿Por qué? Porque son realmente complicadas. No es porque quieran, digamos, no es porque su sistema es complicado. Es como el sí y el no. No se sabe cuándo es sí. Datos clínicos, antecedentes que tienen que preguntar. Circunstancias que precipitan o alivian la angina. Tengo dolor, doctor. ¿En qué momento siente más dolor? Más característico. Cuando subo grado, que cuando hago algún otro esfuerzo relacionado. La angina se produce más con la actividad y se alivia con reposo. Cuando es un trastorno de tipo físico, entonces rápidamente va a pasar el dolor. La persona hace el ejercicio, siente dolor, para y rápidamente pasa. Ejemplo, ejercicio de músculos torácicos o extremidades superiores, o ambulación rápida, cuesta arriba, precipita los ataques. El paciente prefiere permanecer en posición erecto y no acostarse. Cuando la persona tiene dolor en el pecho, ¿qué hace? ¿Qué hace él aquí en Santa Cruz? ¿O qué le dice su esposa? ¿Qué le dice su hijo? ¿Qué le dice alguien que esté cerca de él en la casa? Paseate a ver si te pasa. Paseate, ¿sí o no? Es como un paseo. Paseate. Cuando le duele, paseate. Y cuando es un problema abdominal, el paciente quiere estar quieto, encogido en la cama. Y esa es la diferencia. Cuando es un problema de dolor en el pecho, el paciente no se acuesta, porque le produce ansiedad. En cambio, si se acuesta en el dolor abdominal, tiende a disminuir el dolor. El de la angina generalmente tiene falta de aire, tiene angustia. Por eso no se acuesta. Y si es hombre, y la mujer le dice, paseate a ver si te pasa. Y después le dice, vamos al médico. No, ya me va a pasar. Vamos al médico. No, espera un rato, ya me va a pasar. Hasta que se muere. ¿Acaso no hay más viudas que viudos?
el hombre se muere más que la mujer, más temprano. Y en parte es por eso, porque el hombre se cree inmortal. Mejor dicho, no creemos. No vamos al médico, no hacemos chequeo, no tomamos los remedios como debe. Yo una vez fui a un congreso a Potosí y claro, tenía que tomar acetazolamida. Me compré y me olvidé de tomar. Recién ese día tomé. Claro, llegué a un dolor de cabeza, desperté y me dio ganas de vomitar. En eso la mujer es excelente. La cantidad de actividad requerida para producir angina puede ser relativamente consistente bajo situaciones físicas y emocionales comparables o variables de un día a otro. ¿Qué significa esto? Significa que como es progresivo, nosotros decimos, doctor, cuando camino 2 cuadras, siento dolor. Hace 6 meses, hace 3 meses, camino 1 cuadra y ya me tengo que parar porque me duele. Pero hay días que camino 2 cuadras y no me duele. ¿Qué es? ¿Mejoró? Sí, va. No, es que las personas somos así. Hay momentos en que la persona se levanta, ve el sol hermoso, alguien le dice, que estás bien, ¿no? Le da ánimo, alguna cosa. Porque si se levanta, se tropieza con el perro, se cae, y no encuentra sus zapatos, y todo eso. ¿Cómo se va a levantar? En esos casos le va a doler a la cuadra. Y claro, probablemente los astros también influyen. La luna teóricamente influye sobre nosotros. ¿No? Si no se está peleado con su mujer, también. Entonces eso va a influir. Por eso es que no quiere decir que mejoró. Simplemente que hay momentos, hay días en que se levanta con el pie derecho y hay otros que se levanta con el pie izquierdo. Suele presentarse después de las comidas y en periodo de excitación o exposición al frío. También la comida puede precipitar el dolor. ¿Por qué? Porque aumenta la frecuencia de la. ¿Pero por qué? La sangre se va pues más que todo al intestino, la mayor parte para la digestión, ¿no? Sí. Entonces aumenta también el gasto cardíaco, o sea, el trabajo cardíaco. Y eso va a ocasionar probablemente disminución del flujo de los flotadores. Y cuando también en lugares donde hace mucho frío y hay las habitaciones están con calefacción, entonces, y la persona sale al frío por que está obligada, ese choque produce vasoconstricción y puede sentir dolor. A veces cuando abren el refrigerador también se quedan ahí. El umbral para la angina es más bajo por la mañana o después de emoción fuerte, incluso esta puede provocar los ataques. El umbral quiere decir que en la mañana con menor estímulo va a tener dolor. En la tarde no. Por eso es que se dice que en la tarde es mejor hacer ejercicio que en la mañana. En la mañana está haciendo mucho de estrategia. Puede haber molestias durante la actividad sexual, en reposo o durante la noche por vasoespasmo. Todo lo que el ejercicio va a ayudar, mejor dicho, va a tener problemas. Pero no siempre. La actividad sexual no es muy frecuente. Característica de las molestias, cómo la persona manifiesta su sensación. Dolor u opresión, es lo más característico. El paciente dice, doctor, siento un dolor aquí en el pecho. Me aprieta. Los otros dolores del síndrome torácico, los síndromes torácicos dolorosos, por ejemplo, la miositis, el síndrome de Tietze, la neuritis, el paciente dice, doctor, me duele bien aquí. Cuando es corazón ya no dice.
No, eso no es farmacomódico, pero de todas maneras ayuda. Todos esos factores uno los va a observar. Clínica. También dice que tiene presión, sofoco, adolorimiento, sensación de tirantez, estallamiento como gas, indigestión o una molestia más característica. Ejemplo, como hay angustia, la persona mete muchos gases, o sea, tiene aerofagia. Y al meter gases aumenta la tensión en el abdomen y aprieta el tórax y le disminuye la capacidad respiratoria, porque el diafragma se eleva. Y la persona trata de eructar, de expulsar gases. Y cuando lo expulsa dice, me he mejorado, estoy mejor. Es un infarto. La molestia de la angina nunca se localiza de manera precisa y no es espasmódica. Aquí hay que interpretarlo. No es que no se localice de manera precisa, no así. Se localiza de manera precisa, pero es amplia la localización. Eso quiere decir. ¿Verdad? No es espasmódica quiere decir que no es por el músculo liso para que aumente y disminuya. En 80-90% las molestias se sienten por detrás o ligeramente hacia la izquierda de la parte media del esternón. Ahí se siente el dolor, 80-90%. Puede irradiarse a cualquier dermatoma C8 a T4, cervical 8 a torácica 4. Es más frecuente la irradiación al hombro y parte superior del brazo izquierdo. Eso es típico. Hay personas que leyeron eso y cuando sienten algún dolor, que puede ser muscular del hombro, que viene en los pectorales que se insertan en el esternón y sienten dolor, dicen, es el corazón, me duele este dolor. Pero no siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque también puede irse al lado derecho, también puede irse a los dos brazos, también puede irse para atrás y característicamente a veces en el parte inferior duele el cuello y la gente dice como si me apretara el cuello. Otro ejemplo. En cuanto al brazo izquierdo se dice que va hacia el cuarto o quinto dedo del codo y la mitad del medio. En ocasiones, ¿por qué? Por la inervación. En ocasiones la angina se siente primero en la mandíbula. Eso es bien característico. La parte posterior del cuello y el espacio interescapular. ¿Lo hace falta? Duración de los ataques. Duración breve y cede completamente sin dejar molestia al dejar de hacer actividad física. Dura más o menos 3 minutos. Eso es angina estable. Angina estable. Los ataques después de comida abundante o causados por ira, quiere decir rabia, duran de 15 a 20 minutos, porque la rabia no se va inmediatamente, especialmente en la mujer. ¿Sí o no? Les dura 24, 48, 32 una semana, un mes, y se acuerdan a veces de ese problema, y de ahí se acuerdan del día anterior, y también me hiciste esto, y la anterior semana, y después de un año, cuando era chico también, cuando era chico era así. ¿No? Estoy jugando. No me graben. Es para que se recuerden solamente. Uno tiene que tener algo que les recuerde el conocimiento. ¿No? El doctor dijo esto y esto y esto, es un exagerado, resultado tal, no importa, pero que se recuerde. Los ataques después de comida abundante o causados por ira duran 15 a 20 minutos, lo que le provoca más de 30 minutos no son comunes y sugieren angina inestable o infarto. Por supuesto que ustedes no van a esperar, vamos a ver, que sea media hora, y si pasa media hora es infarto. ¿No? Tiene que actuar ya. Dolor, pregunta, antecedentes familiares, antecedentes personales, factores de riesgo y electro mientras van dándole oxígeno y todo eso, ¿no? Y inmediatamente piden enzimas y toman decisiones. Es preferible que exageren a que el paciente tenga un infarto y se muera. En la profilaxis me refiero que exageren. Efectos de la nitroglicerina, que es pariente de los nitratos.
Un factor para el diagnóstico es la nitroglicerina sublingual o el nitrato también, que aborda invariablemente el ataque, y los nitratos profilácticos permiten la práctica de más ejercicio previendo totalmente la angina. O sea, nitroglicerina sublingual, cuando hay dolor, disminuye, si es típico, 80% el dolor en los primeros 10 minutos. ¿Ya? Entonces, le ponen, doctor, mejoré. Entonces, esa angina de pecho. Si no mejora, le ponen otra. Y si no mejora, a terapia intensiva. Factores de riesgo. Estos factores hacen más probable el diagnóstico, pero su ausencia no excluye la angina. Quiere decirle que usted no puede decir, tiene 1, 2, 3, 4, 5, es el factor. 5 factores de riesgo. No, uno con 2 puede tener infarto y uno con 5 puede no tenerlo, porque no tiene quizás lo más importante, que es el factor genético. Terminamos angina y nos vamos. Signos. Al examen durante un ataque revela elevación significativa de la presión arterial, sistólica y diastólica, aunque puede haber hipotensión. En ocasiones ritmo de galope y soplo sistólico apical solo durante el dolor. Disfunción del músculo ocular, arritmias supra o ventriculares. Generalmente, por supuesto, como dijimos, factores de riesgo, hipertensión, son pacientes hipertensos. Aunque puede haber hipotensión cuando ya está infartando o hay una angina importante y no tiene capacidad de contracción. Puede haber ritmo de galope y generalmente es telediastólico o presistólico, cuarto ruido. ¿Por qué? Porque hay una zona que no se mueve, el miocardio está rígido, y puede haber insuficiencia mitral porque el músculo papilar en esa zona no se contrae y deja que la válvula protruya hacia la aurícula, la válvula mitral. Se debe detectar enfermedades relacionadas como diabetes, antelama, santoma, tendinosis, hipertensión, tirotoxicosis, mixedema, enfermedad vascular periférica. Eso ya lo conocen, ¿no? Mixedema, el hipotiroidismo, grave, digamos. Los santomas santelamas son santelasma, depósito de grasas y santomas también en las articulaciones. Estenosis, insuficiencia aórtica, miocardiopatía hipertrófica y prolapso de válvula mitral, ya que llegan a producir angina y otro tipo de dolor torácico. O sea, puede haber angina sin ser de origen coronario. Diagnóstico diferencial. Una historia clínica apropiada se llega al diagnóstico de angina de pecho con certeza del 90%. ¿Qué significa esto? Que la historia clínica la deben manejar así. Básico. Médicos clínicos. El síndrome de la pared torácica anterior, a lo que me refería cuando hay otros dolores, hay que hacer diagnóstico diferencial. Se caracteriza por hipersensibilidad altamente localizada de los músculos intercostales, por ejemplo, inflamación de las uniones contracostales, síndrome de Tietze, la neuritis intercostal por el herpes zóster, la diabetes mellitus, son elementos que se producen y dan dolor. La enfermedad de la columna cervical o torácica que afecta a las raíces posteriores provoca dolor torácico intenso cuando hay problemas de la columna. La úlcera péptica, esto es importante, la úlcera péptica, la colecistitis crónica y el espasmo esofágico, la enfermedad gastrointestinal funcional, el dolor isquémico correlacional con síntomas gastrointestinales superiores. También puede dar dolor parecido. Úlcera péptica, colecistitis crónica, espasmo esofágico y la enfermedad gastrointestinal funcional. Las lesiones degenerativas del hombro izquierdo, parestesias, dolor en los movimientos pueden aparentar también. Muchas personas mayores tienen dolor en un hombro y si es el izquierdo no va a ser sospechado. Y generalmente ha sido una lesión solamente de los tejidos blandos y cuando la persona mueve le duele, pues. Y al hacer más movimiento le va a doler los músculos donde se insertan y que van al hombro. Y ese se llama, cuando ya la persona no lo mueve, hombro congelado. Y si un hombro no se mueve, al mover poco, va a sentir dolor y no solo en el hombro. El neumotórax espontáneo, otra cosa importante. La embolia pulmonar y la neumonía puede simular infarto. Neumotórax espontáneo, neumonía, NN, y embolia pulmonar puede simular infarto.
en el electro. La disección de la aorta torácica, dolor torácico intenso que se siente comúnmente en la espalda, también puede provocar dolor. Otros trastornos cardíacos, como la pericarditis. Aquí nos quedamos. Evaluación del paciente con angina de pecho. ¿Alguna pregunta? Había alguno de mis compañeros que creo que se me olvidó ponerle su nota. No la tienen, no la recuerdo hace 2 años. En el blog que mandó. ¿Cuántos son? Son 4 o 3 de los. Cuando pásenme los nombres. ¿A su privado? Sí, a mi WhatsApp. Yo les aviso si pasamos clases. Doctor.